8:52, volvemos a Ampliación de Noticias. Estamos aquí a través de RPP, La Voz del Perú, Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Y estamos de inmediato con el defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez. Lo que ha señalado a través de un comunicado la Defensoría es que el intento de vacar al presidente, en la circunstancia en la que estamos, estaría fuera del marco constitucional. Yo quisiera que nos explique estos alcances, doctor Gutiérrez, para empezar la entrevista. Bienvenido. Mónica, buenos días, Carlos, Fernando. Sí, nosotros hemos señalado en el referido comunicado que no en esta ocasión, sino ya en anteriores oportunidades, la Defensoría del Pueblo ha señalado que este tipo de crisis afecta no solo la gobernabilidad, la institucionalidad, sino también los derechos fundamentales de millones de personas, y peor aún en este contexto. Los poderes tienen que entender que el pacto constitucional tiene esta lógica. Ellos tienen poder por una sola razón: para materializar, para concretar los derechos fundamentales, por aún en una crisis como esta. Entonces, la Defensoría señala que si bien esos audios tienen que ser investigados, que no hay ningún obstáculo, ningún óbice para que la Fiscalía de la Nación inicie las investigaciones preliminares, porque si bien el presidente no puede ser acusado, sino taxativamente por lo que establece la Constitución, nada impide que estos hechos sean investigados. Como ya empezó a hacerlo, ¿no? La Fiscalía. O sea, han allanado inmuebles, han recogido documentos. Correcto. Y nosotros señalamos que esto está fuera del marco constitucional, porque la figura de la vacancia, que dicho sea de paso, somos el único país en el mundo que tiene una figura así tan abierta, porque existen otras constituciones que tienen vacancia por incapacidad física, mental, pero vacancia por incapacidad moral, que es una figura que viene pues desde del siglo XIX y que no ha sido debidamente precisada en nuestro ordenamiento, ha sido utilizada de una manera demasiado desprolija, muy acelerada. Mire, para un acto jurídico básico, si usted quiere inscribir una propiedad, si usted inicia una demanda en el Poder Judicial por un derecho civil, o si se hace una denuncia penal, en cualquiera de los casos se inicia todo un procedimiento de calificación. ¿Por qué? Porque usted no puede activar el sistema de justicia, el sistema institucional no lo puede activar de una manera así tan acelerada, tan desprolija, tan falta de motivación, tan falta de procedimientos. Y nada menos que va a vacarse al presidente de la República y generarse una crisis de gobernabilidad con la festinación, la celeridad y la falta de responsabilidad como la que se ha venido haciendo. Por eso creo que todavía el Congreso tiene una pequeña pero clara posibilidad de reconducir esta situación. Señor defensor del pueblo, buenos días. Antes de que nos diga cuál cree usted que es la salida a esta crisis, quería preguntarle sobre un detalle preciso que el comunicado de la Defensoría señala: que esta crisis, dice, se ha agravado por la voluntad de involucrar a las Fuerzas Armadas, y señala tanto del Legislativo como del Ejecutivo. ¿Piensa usted que lo hecho por ambos poderes respecto a las Fuerzas Armadas es algo similar, o hay una diferencia entre la presencia de algunos jefes militares en una conferencia de prensa y las llamadas telefónicas para hablar sobre temas políticos con jefes militares en actividad? Es no entender, no leer correctamente la Constitución. Los poderes y quienes lo personifican tienen que conducirse siempre alineados al hilo de lo que dice la Constitución. Evidentemente, la llamada del presidente del Congreso es una llamada absolutamente inconveniente, una inadecuada por donde se le mire. No conocemos el tenor de esa conversación, pero desde ya, evidentemente, por su oportunidad, es absolutamente inconveniente y, como digo, alejada, en un contexto como en el que estaba, alejada de
una correcta interpretación de la Constitución. Pero también los mensajes, Fernando, y yo estoy seguro que usted lo sabe mejor que yo, no solo es a través de palabras. Los gestos, las fotos, las presentaciones, teniendo como telón de fondo a las Fuerzas Armadas, tampoco es una buena señal, tampoco es una lectura correcta de la Constitución. El poder constitucional se ejerce a través de los civiles, no de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no son deliberantes. Por eso la Defensoría ha sido clara y firme en señalar que no se puede involucrar a las Fuerzas Armadas. Doctor Gutiérrez, ¿usted cree que el presidente de la República debe ir al Congreso y explicar la situación que se ha presentado? Desde luego que tiene que ir al Congreso. Para nosotros el procedimiento debería ser el siguiente: el Congreso no debería continuar con esto. O sea, reconsiderar la moción de vacancia, dice usted. Así es, debería desmontar esto en línea de principio, número 1. 2, si este proceso continúa, seguir el marco constitucional es que evidentemente se va a activar al Tribunal Constitucional y el Congreso no debería permitir que otro poder del Estado, que sí tiene las facultades, le enmiende las planas. Nosotros hemos dicho en más de una ocasión que la Constitución, aparte de un catálogo de derechos, es un estatuto de poder, y el Tribunal Constitucional es un contrapeso, es un contrapoder, y puede atajar, detener esta situación. Por eso el Congreso debería evitarlo. Y si el Tribunal no se pronuncia, si se toma sus tiempos, el presidente, dentro del juego democrático, tiene que ir al Congreso, porque ese es el marco constitucional. Y si el Congreso está equivocado, ya en su hora, si así lo estima el Tribunal Constitucional, tomará las medidas o los recaudos o los mecanismos constitucionales para detenerlo y eventualmente revocar este proceso. Muy bien. Señor Gutiérrez, quería preguntarle brevemente, Mónica, usted ha sido un apóstol del diálogo entre las autoridades del Estado en el Consejo de Estado, que de hecho se ha reunido en varias oportunidades bajo presidencia de Martín Vizcarra. ¿Cree todavía posible convocar a una sesión de este Consejo de manera que dialoguen cara a cara las más altas autoridades de nuestro Estado? ¿O cree usted que las pasiones políticas y los odios personales lo hacen inviable? Dos cosas, Fernando. En primer lugar, esta crisis debe solucionarse por el curso constitucional que acabamos de señalar. Sin embargo, hay una tarea más importante. El derecho nunca puede estar divorciado de la realidad, y la realidad es que estamos en la peor crisis, la peor situación en la que pudiéramos imaginarnos, y sí, el Consejo de Estado tiene que reunirse para concentrar todos los esfuerzos, para hacer el mayor de los trabajos por la máxima unidad, para que atajar la pandemia, mejorar la respuesta de oxígeno, las camas UCI, organizarnos para conseguir la vacuna, distribuir la vacuna y iniciar un proceso de vacunación seguro. Eso no va a ser de la noche a la mañana, vamos a tener que demorar meses, y no vamos a esperar a enero, febrero para empezar a organizarnos. Así que sí es importante para ese objetivo. Uh-huh. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Walter Gutiérrez. Una cosa muy cortita quería mencionar, Carlos Villarreal, respecto al tema de la reconsideración. Sí, de acuerdo al reglamento, Mónica, no contempla que se pueda presentar una moción de reconsideración para el tema de la vacancia presidencial, porque bueno, ya se dispensó el trámite de aprobación de actas, votó el acuerdo en la medida que ya salió, se vio el oficio por parte del presidente de la República citándolo para el día viernes. En Junta de Portavoces debería encontrarse la manera, ¿no?, o la fórmula política de realizarlo, si es que obviamente hay una voluntad de de todas las partes, dejar sin efecto todo lo que ha pasado hasta ahora. Muy bien, importante acotación. Vamos a una pausa, ya regresamos. Dejar sin efecto todo lo que ha pasado hasta ahora. Muy bien, importante acotación. Vamos a una pausa, ya regresamos.